el marco de la celebración de la Virgen de Altagracia, que se celebra aquí en la República Dominicana, y de muchas otras cosas que van de la mano con lo que es la adoración de ídolos e imágenes, vamos a hablar de este tema, de qué dice la Biblia de la idolatría, porque es algo que se realiza en nuestro país y en el mundo. Primero le voy a dar la definición de lo que es idolatría. Dice nuestro diccionario: práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo. Y también la idolatría puede ser amor y admiración excesivos que se sienten por una persona o por una cosa. O sea que la idolatría no solamente es adorar una imagen de algo, rendirle culto, sino que el amor y la admiración que tú puedas sentir por alguien o por un objeto también se califica como idolatría. O sea que no solo se circunscribe en la práctica religiosa de adorar un ídolo o una imagen, como pudiéramos llamarle, también cuando nosotros amamos de forma excesiva a una cosa, algún objeto que nosotros tengamos, pues también podemos estar idolatrando ese objeto o a esa persona. Así es, pero vamos a centrarnos principalmente en lo que es la adoración a ídolos. Hay mucha gente que dice que la idolatría no es pecado, y la Biblia sí dice que es pecado. ¿Por qué? Bueno, porque Dios no puede tener a nadie por encima de Él, porque Él es omnipotente, es omnipresente. No puede haber nada y nadie por encima de Dios. Vemos mucha gente de diferentes religiones, sin intención, vamos a decir, de acusarlos nosotros, porque no es nosotros, en base a la palabra que estamos hablando. Vemos mucha gente de diferentes religiones que adora cuadros, adora ídolos, se inclina a ellos, le pone agua, le pone refrescos, se arrodilla ante ellos, le pide que le conceda ciertas peticiones. Inclusive, Delson, hay gente que por esas imágenes o esos ídolos que tienen, que supuestamente le van a cumplir las peticiones que ellos tienen, se han ido hasta a pie a diferentes provincias del país. O sea, una cosa tremenda. Y yo me pregunto, ¿cómo algo que lo fabrica el ser humano, tú te vas a inclinar a eso? Porque un santo, como le llaman, es un yeso que es fabricado por un ser humano, es pintado, es dibujado, es hecho con un elemento ahí, y ya luego, mira, te entrego a San Gabriel. San Gabriel. Y te entrego a San Lázaro. Ese es el protector. Es el protector. La Biblia nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 14, el Señor mismo hablando dice: no te harás otros dioses, porque Jehová tu Dios celoso es. O sea, no puede haber ningún objeto, ninguna imagen por encima de Dios, porque estaríamos quitándole el lugar que le pertenece a Jehová Dios y dándoselo a otro objeto que para nada tiene poder para surtir algún efecto en la vida del hombre. Claro, no, y que eso es creado por el mismo ser humano. En los tiempos de Jesús no había cámara para yo decir, esta es la foto de... Esta es la imagen real. Esta es la imagen real de Jesús, esta es la imagen real de San Juan. Señores, no había cámara en esos tiempos, la cámara tiene unas cuantas décadas. Entonces yo no puedo tener una imagen de un ser en mi casa y pensar que ese es ese santo al cual yo venero. Es que la Biblia nos dice que no debemos hacernos imágenes, ni lo que hay encima, ni lo que hay debajo de las aguas. Y si la Biblia lo manda, ¿por qué yo tengo que comprar un cuadro, tenerlo en mi casa, pedirle, adorarle y hasta prenderle velas? Así es una práctica que en nuestro país se ha dado por muchísimo tiempo, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, la práctica de la idolatría. Sí. Pero hoy le estamos hablando a un público cristiano que debe entender que la idolatría es un pecado gravísimo ante la presencia del Señor. La Biblia lo dice. La Biblia dice que no te harás imágenes de fundición de ningún tipo. Sí. Cualquiera que cuelgue un cuadro que tenga
un objeto hecho en barro, yeso o cualquier otro tipo de material, sea madera, y adora esa imagen, pues está practicando idolatría. Y eso es Sí. pecado ante la presencia de Dios. Éxodo 24 lo dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ella ni la honrarás. Oye, no te inclinarás ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, no somos nosotros que lo están diciendo. Lo está diciendo la palabra, que la tienen la mayoría de las religiones porque es la misma. Así es. Hay gente que se pregunta, ¿y son Biblias diferentes? Es la No, misma, es la misma señores. Y es la misma palabra. Claro Algunos que dicen, sí. algunos dicen que no, es que tengo un cuadro en mi casa y nosotros veneramos a la Virgen María, sí. veneramos a la Virgen de la Altagracia, veneramos a San Pedro, veneramos a San Miguel, pero le rinden cultos y lo tienen en estándares Sí. superiores, y esto es práctica de idolatría. Claro. Y eso No, es y le pecado piden- ante la Eso presencia es del pecado, Señor. la Biblia lo dice. Y le piden también. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿pero los santos hacen milagros? Porque ellos le piden. Y dicen, no, porque la Virgen tal me concedió tal cosa. Yo se lo pedí y me lo concedió. Mucha gente dice que los santos hacen milagros. Entonces, mi pregunta para ti, ¿los santos hacen milagros? Bueno, según la Biblia, los demonios inclusive hacen milagros. ¿Tú sabes por qué? Porque mucha gente que le ha hecho promesa a los santos para que le sane a alguien, para que le sane a sí mismo o para que le conceda un bien material, son personas que dicen que le atribuyen esa sanidad o esa petición concedida a ese santo. Inclusive, como mencionamos, hay gente que se van a otros lugares a cumplir esa petición, esa promesa que le hicieron. Te voy a leer un versículo de eso, que la gente, yo lo insto que se vaya a la palabra, porque muchas veces la idolatría se hace por tradición. Que en tu familia veneran a tal virgen, yo lo voy a hacer por tradición, pero con No falta por conocimiento. de conocimiento. Dice la palabra, Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar demonios y a las imágenes de oro, ni de plata, ni de bronce y de piedra, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. O sea, no se arrepintieron de alabar demonios, imágenes, y ahí menciona las imágenes, señores, todo lo que he hecho de las manos, que he hecho de papel, que he hecho de yeso, eso no sirve. Yo trabajaba en eso, Nelson, jovencita, tú sabes, en una botánica, como le dicen, me tocó estar ahí, que donde yo vivía, ¿verdad? Donde me estaban criando, pues tenían una botánica. ¿Tú crees que yo, viendo cómo hacen un yeso, cómo lo pintan, cómo le dan forma, cómo le pintan la corona, voy a adorar algo así? Pero, es que no tiene sentido. Es que acabas de decir que hay personas que se postran ante esas imágenes, les piden un milagro Sí. y reciben el milagro. Obviamente, si yo me postro ante una foto y le pido un milagro y esa foto me concede el milagro, yo voy a seguir adorando la foto. ¿Y tú Entonces, no ¿cuál puedes? es la luz? ¿Cuál es la luz? Yo necesito que me arrojes luz en cuanto a eso. Uno puede pensar que ese milagro puede venir hasta de parte de Dios, que no sea de ese santo. Porque Dios en su infinita misericordia también puede obrar. Pero como te dije, inclusive los demonios hacen milagros. Porque Satanás también. Me estás diciendo que quienes obran detrás de los cuadros Son demonios. Son demonios. Demonios lo que obran detrás de cuadro, porque la Biblia lo dice. Y el Señor no puede mentir, la palabra de Dios no puede mentir. Entonces, si usted es de las personas que se inclina, si usted compró un papel por ahí y se lo dieron en un cuadro y usted va y le prende una vela, usted está adorando un demonio, porque Dios no tiene imagen. Inclusive esas personas, si existieron, ni siquiera ese es su rostro, porque ¿quién le tiró esa foto?
Entonces debemos entender eso, señores. No es cuestión de criticar otra religión, es cuestión de irnos a la lógica. De irnos a la lógica. Si usted ama a Dios y usted adora a Dios, entonces vaya a la palabra. La palabra se lo dice. Dice otro versículo de eso, que linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad, oye, que la divinidad sea oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Porque Dios, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, oye, ¿cómo le llama? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque Él los va a juzgar. Oye, que es un tiempo de ignorancia que tiene la gente. Cargan a veces esos cuadros entre 3 y 4 personas, se le va al suelo y se le rompe. ¿Cuál es el poder? ¿Dónde está Dios ahí? ¿Dónde está el poder? Dios no está ahí. Entonces la fe no puede sobrepasar nuestra ignorancia, señores. La palabra de Dios está ahí. Dios manda no adorar imágenes. Eso no es de Dios. Entonces, Patricia, la divinidad no consiste en tener un cuadro colgado en la casa. No consiste en tener un objeto hecho en oro, No, en plata, en yeso, en madera. No consiste en eso, que no puede ver ni oír. Que el pueblo de Israel lo hizo. Cuando Dios los libertó de Egipto, cuando ellos salieron de Egipto, ellos hicieron un becerro de oro, se desesperaron. Ellos también cayeron en idolatría. Y dice la palabra que Dios reprobó grandemente ese accionar. Aun cuando ellos adoraban el becerro, pero adoraban el nombre de Dios. Sí. Adoraban el nombre del Señor. Utilizaron el becerro como representación. Pero aún así Dios no está de acuerdo con la representación. Es que Dios no necesita representación. ¿Para qué? Porque la fe es eso. La fe es la certeza de lo que no se ve. Entonces, si es la certeza de lo que no se ve, ¿para qué yo necesito una foto para yo pedirle? Que Dios no necesita una imagen, ni está de acuerdo con eso. Yo no puedo representar a Dios con una imagen. Claro Entonces, que no, Él no lo necesita. Una imagen, Dios no necesita una imagen. A veces nosotros como cristianos, la cruz es real, existió, no es una imaginación nuestra. A veces tenemos la cruz como símbolo de redención, pero si utilizamos una imagen de Cristo o de otra personaje, eso no es de Dios. Dios no está de acuerdo con eso, y para adorarlo menos. Que hoy muchas religiones, muchos feligreses, señores, tienen un altar en su casa adorando fotografía. Patricia, la Biblia nos habla de simbología. O sea, Sí. La Biblia tiene muchos símbolos. Por ejemplo, acabas de mencionar la cruz como símbolo de Sí. la redención. La Biblia tiene el aceite el aceite como símbolo de la unción. Ujú. La Biblia menciona la paloma Claro. como simbología Pero son- del Espíritu Santo. Ujú. Cuando nosotros utilizamos un símbolo, estamos haciendo prácticas de idolatría. Bueno, yo entiendo que tú utilizar un símbolo para tú representar algo, un símbolo que es real, no es idolatría si tú lo utilizas como representación de lo que fue. Si tú no adoras ese símbolo, sino que tú lo utilizas como representación. Pero lo que vemos hoy en día en masa no es que las cosas se utilizan como representación de algo que existió. Es que tú te haces imagen y semejanza de lo que fue, que tú nunca conoces ni nunca viste. Eso es lo que dice la palabra en Éxodo 20, que no te hagas imagen de lo que tú no conoces. No somos nosotros lo que estamos diciendo, Señor, es la palabra. Lea la palabra, no a la idolatría. Que el Señor dice que los idólatras no verán el reino de Dios. No desperdicie su tiempo en cosas que no son de Dios, porque los demonios también hacen señales y milagros. Nútrase, lea la palabra, no lea de nosotros. Lea la palabra, a ver qué le dice la palabra al respecto, porque hay mucha gente metida en ignorancia, adorando cosas que no solamente, como dice la palabra, parte de la ignorancia, no es más, y de las costumbres de los pueblos, las tradiciones. Así es, adorar imágenes es práctica de idolatría. Y La perdón Biblia condena. perdón que te interrumpa. Dijiste al principio que también a personas y fotos. Cuando tú tienes un ídolo secular, un artista o algo que tú te vuelve loca, eso es un ídolo también. Patricia, has dado en la diana al mencionar
al mencionar ese punto, porque mucha gente cuando ven un artista que a ellos les gusta, pues hacen hasta lo imposible por estar presente en el lugar donde va a estar ese artista. Caemos a veces en idolatría como también. humanos y con personas también. Cuando tú tienes una admiración excesiva, como leí ahorita, por alguien, eso también puede ser idolatría. O tienes un amor excesivo. Oye, ¿cómo dice la palabra? Ese es otro tema. Hasta el amor excesivo hacia una persona puede caer en idolatría. Puede ser una práctica de idolatría. Hay que hacer otro tema de eso. Hay que trabajar otro tema. Así que el que participa de la mesa del Señor no puede participar de la mesa de los demonios, porque debemos servir a un solo Señor. Es el que debe tener el primer lugar en nuestras vidas. Si hay otra cosa o otra persona que ocupa el primer lugar en tu vida, pues estás idolatrando esa cosa o a esa persona, y a Dios no le agrada. No le agrada. Y un punto para terminar, aquí se venera mucho a la Virgen María, porque fue la madre de Jesús. Cuando el ángel la visitó, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres. Lo que ella fue escogida. Diciendo es que había hallado gracia ante Dios. Ella escogió gracia como cualquier otra mujer pudo haber hallado gracia. No por eso debemos sobreadorarla por encima de Jesús. Fue la madre, es que ella no hizo nada para procrear a Jesús. Fue el Espíritu Santo que puso en ella, que pudo haber sido cualquier otra persona que le agradara a Dios, que fuera el vaso. Ella simplemente fue un vaso. Y en una ocasión fueron María y los hermanos de Jesús a buscarlo, como diciéndole que interrumpa lo que él estuviera haciendo porque la madre estaba ahí. Y él le dijo a los discípulos: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. ¿Qué él le quiso decir con eso? Que ella no tenía preferencia por encima de los demás por ser la madre, sino que no se equivocaran, que la madre real de ellos, hermanos, es lo que hace la voluntad de Dios. Para Dios, si usted hace su voluntad, usted es su hijo, usted es su madre, usted es su hermano. Así es. Tan sencillo como eso. Señores, debemos de dejar la ignorancia y abrir nuestros ojos. Venerar, adorar, postrarse ante una imagen, ante un cuadro, ante una estatua, es una práctica de idolatría. Dios y la Biblia condena esa práctica. El idólatra no heredará el reino de Dios, y debemos de estar claros en ese punto. Así es, y con esto los dejamos. No buscamos juzgar, sino buscamos llevarle a usted lo que dice la palabra de las cosas. Ese es nuestro objetivo, porque si nosotros no estamos claros de lo que Dios quiere de nosotros y no hacemos lo que Él quiere que hagamos, pues nos vamos a perder, como dice la palabra. Así que gracias por escucharnos, y más adelante pues volvemos con ese tema. Si el amor obsesivo también es una práctica idólatra, o hasta qué punto puede caer en una práctica de idolatría. Así es. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.